más que mensaje, yo creo que es una enseñanza, y el título es, más que un título, es una pregunta que dice, ¿bajo qué influencia estás? Y les voy a dejar unos segundos para que lo piensen. ¿Bajo qué influencia estamos? Porque cuando estamos dentro de la iglesia y estamos, ¿verdad?, salimos de alabanza, todos decimos, va, bajo Dios, estoy bajo la guía del Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero si nos paramos a pensar un poquito y nos pudiéramos a ver lo que hacemos cada día, nuestras actitudes, cómo yo reacciono ante las adversidades, con quién me junto, con quién me relaciono, ahí podemos ver que tenemos influencias, porque todos estamos influenciados por algo, nos guste o no nos guste, ¿sí o no? Porque en este mundo solamente hay dos influencias, somos cuerpo, alma y espíritu, y solamente espiritualmente hay dos influencias. Pero claro, como Dios, que tampoco se nos presentó, algunos sí han tenido visiones de Jesús, se lo ha visto, pero seguramente Dios usó alguna persona para predicarle, para que hoy estuvieran aquí. No bajó Dios de su trono, usó una persona para influenciarles sobre la palabra, ¿para qué? Hoy pudiéramos estar aquí. Pues lo mismo sucede en el otro lado. El demonio no se presenta ni con sus cuernos así feo, ¿para qué? Para influenciarte, para que tú lo identifiques fácilmente y dices, no, esto no me gusta, esto me va a hacer daño, sino que él usa ciertas cosas o personas para influenciarte. Entonces la pregunta de hoy es, ¿bajo qué influencia está? Tuve que hablar con el pastor porque les voy a compartir la historia que está en Primera de Reyes capítulo 20 y en total son 47 versículos. Yo los quería leer todos. Yo dije, es que me encanta la historia, me encanta leer, pero el pastor me dice, yo creo que va a ser muy largo para la iglesia, intenta resumirlo, y eso hice, se quedó en 17 versículos, así que hice, creo que una buena labor. Primera de Reyes capítulo 20 hay una historia acerca de una batalla de esas historias que leemos en el Antiguo Testamento. Israel no solamente a día de hoy, sino también en el pasado tenía que enfrentar sus batallas. El rey de Aram fue a presentar guerra al rey de Israel. En ese momento estaba reinando Acab, cuya mujer era Jezabel. En la clase la estuvimos mencionando y la historia va acerca de este rey. Acababa de terminar la sequía. El profeta de Elías pudo acabar con los profetas de Baal y a consecuencia fue amenazado por Jezabel, la mujer del rey Acab. Y Elías huyó, pero tuvo encuentro con Dios, quien le restituyó. Y resulta que el rey Aram pensaría, es un buen momento para atacar a Israel. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre ataca en nuestras horas más bajas. Cuando él cree que tú estás indefenso, cuando tú crees que estás bajo ánimo, cuando tú crees que estás como un poco fuera de la iglesia, fuera de la manada, el enemigo no te... Y dice que sitió Samaria y peleó contra ella. Y luego envió unos mensajeros al rey Acab a decirle, lo vamos a leer en los versos 3 y 4. Entonces envió mensajeros a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciéndole, así dice Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos. Míos son también tus mujeres y tus hijos más hermosos. Y el rey de Israel respondió y dijo, sea conforme a tu palabra, oh rey, señor mío, tuyo soy y todo lo que tengo. Y la verdad que cuando lo leo me sorprende un poco con qué facilidad acá aceptó las condiciones de entrega a este rey. Yo supongo que el rey Acab habrá visto el ejército, le superaban el número, habrá dicho, estamos sitiados, no tenemos posibilidad, dice, ok. Y aquí Acab cometió el primer error, aceptar condiciones de pacto que el enemigo le estaba ofreciendo. Déjame decirte, nunca aceptes lo que el enemigo te ofrezca, por muy perdido, por muy perdida que estés, por mucha solución que pudiera parecer. Lo que el enemigo te ofrece siempre es para matar, robar y destruir. Él no viene a ayudarte, él no viene a ofrecerte una ayuda. Aquí no le estaba ayudando, ¿sí o no? Le estaba pidiendo ¿qué? Sus mujeres, sus hijos, y el rey Acab dijo, tuyo soy, ¿está bien? Vale. Incluso el enemigo se dio cuenta, Ben-Hadad se dio cuenta de que Acab se iba a rendir así de fácil. Dice, ¿ah, sí? Dijo, este no va a luchar, este no me va a poner oposición. Y
se aprovechó de la situación, porque miren lo que pasó en los versos 5 a 7, dice: después volvieron los mensajeros y dijeron: así dice Ben-Hadad, por cierto que envié a decirte, me darás tu plata, tu oro, tus mujeres y tus hijos. A esto Acab ya le había dicho que sí. Pero mañana, como a esta hora, te enviaré mi siervo y registrarán tu casa y las casas de tus siervos. Y sucederá que todo lo que sea agradable a tus ojos lo tomarán en su mano y se lo llevarán. El rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: reconocen ahora y ved que éste solo busca hacer daño. Vaya, se dio cuenta. Pues él me envió a pedirme mis mujeres, mis hijos, mi plata, mi oro, y no se los negué. Yo pienso, vamos a meterle un poco de humor, que acá habrá dicho: sí, llévate a mi mujer, a mis hijos, mira, llévatelos, eso a mí no me importa. Pero cuando le habló de la plata, le habló de sus bienes, ahí como que le dolió. Porque sabes que el enemigo sabe dónde más te duele. Él no te ataca con algo donde dices: ah, sí, eso llévatelo, no me importa. Ah, sí, porque todos tenemos algo que nos importa. Y a veces Dios lo permite porque a veces lo tenemos, esa cosita o esa persona por encima de Dios. Y Dios es un Dios celoso. A veces permite que el enemigo nos ataque y dice: sí, quítale eso para que yo sea el primero en su vida. Pero por fin Acab se dio cuenta que el enemigo viene a hacer daño. Nunca subestime a tu enemigo. Y el enemigo no es tu mujer, el enemigo no es tu marido, el enemigo no son tus hijos, tu enemigo no son los pastores, tu enemigo no es tu jefe, tu enemigo no es el familiar, no son los cuñados, no. La palabra identifica quién es nuestro enemigo. El que vino a matar, robar y a destruir es el diablo. ¿Quién es nuestro enemigo? Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y en base a este versículo, donde siempre decimos: todo es espiritual. Lo que pasa es que en lo humano intentamos razonar humanamente, solucionarlo humanamente, y no nos funciona el evangelio. ¿Por qué? Porque, como veíamos la semana pasada, no consultamos a Dios. No consultamos a Dios, se nos cuela un gabanoita y la hemos liado. Y eso es lo que normalmente nos sucede. Iglesia, debes identificar cuál es tu enemigo y hacerle frente con las armas de Dios. No pelear tú, sino en las armas de Dios que Él nos ha dado. Y en Él, solamente en Él, somos más que vencedores. Pero muchas veces no vencemos porque no hacemos lo que Dios nos manda hacer. O hacemos lo que Dios nos ha dicho que no hagamos. Porque Dios nos quiere cuidar, nos quiere proteger, porque sabe que tenemos un enemigo. Y en esta segunda ocasión, Acab se negó y el enemigo se preparó para la batalla. Pero antes de la batalla, Dios envió un profeta. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que Él, en medio de las circunstancias, aunque estemos bajo ataque enemigo, Dios siempre tiene una palabra para ti. No lo dudes nunca. Él vino a matar, robar, a destruir, pero tenemos a Jesús, nuestro defensor, que viene a cuidarnos. En los versos 13-15 dice: he aquí, un profeta se acercó a Acab, rey de Israel, y le dijo: así dice el Señor, ¿has visto toda esta gran multitud? He aquí, la entregaré hoy en tu mano, y sabrás que yo soy el Señor. Y Acab dijo: ¿por medio de quién? Y él dijo: así dice el Señor, por medio de los jóvenes de los jefes de las provincias. Entonces dijo: ¿quién comenzará la batalla? Y respondió: tú. Entonces pasó revista a los jóvenes de los jefes de las provincias, y eran 232. Después de ellos pasó revista a todo el pueblo, es decir, todos los hijos de Israel, 7,000. Así como aquí él iba a vencer al enemigo con los jóvenes, yo sé que Dios está preparando un ejército de jóvenes aquí en las Islas Canarias que van a vencer todo ese enemigo de las provincias. Amén. Amén. Hay jóvenes que todavía no lo saben, pero esto se está grabando. Cuando vengan y lleguen van a ver esta palabra. 7,000 israelitas frente a un ejército de una alianza de 32 reyes. Este era un rey, tenía 7,000. La palabra no dice cuántos era el tamaño total del ejército de Ben-Hadad, pero habla de gran multitud. Cuando yo lo leía, yo no...
a veces uno lo lee rápido y dice, bueno, una gran multitud, Dios está contigo. Pero no sé si han visto esas películas de guerra, de batalla. A mí no me gustan, pero al pastor sí le gusta una batallita, pero de historia, le encanta. Y yo cuando veo a esa gente frente a esa multitud de ejércitos, esas batallas cara a cara, cuando todavía con los escudos, la espada, yo soy la que salgo por patas. A mí me asusta y yo digo que se mate otro, yo, ¿qué necesidad tengo? Yo me imagino acá así, yo, gracias a Dios, yo creo que ya me cambió, ya podría hacerle frente y digo, bueno, Señor, a morir, pues sí hace falta, pero que muera otro, ¿no? Pero habla de gran multitud, seguramente el número superaba a Israel. Es algo que asusta. Tú estás dentro de una ciudad amurallada, con un ejército fuerte que te ha sitiado, las posibilidades son pocas probablemente. Entonces o te agarras a Dios, o le a Dios, o estás perdido. Y ¿saben qué? El enemigo siempre se muestra superior a los hijos de Dios. Es experto en hacer mucho ruido, ¿sí o no? Él, como este ejército, ahí eran 7,000 frente a los miles, una multitud. Yo me imagino ellos gritando, prepárense, que están las cosas que se decían. Así es el enemigo. Él va vocerando, va diciendo, él prepara el terreno para enviarte, para que tú escuches lo que él te tiene que decir en lugar de lo que Dios te dice. ¿Saben lo que sucede? Que él hace mucho ruido y Dios habla una sola vez. Amén. Por eso presta atención a lo que Dios te dice. Si Dios te dice, yo lo voy a hacer, él lo va a hacer. ¿Qué hace el enemigo? Viene a hacer ruido, viene a tal, y nosotros, ay, Señor, dice, Señor, ya yo te dije lo que iba a hacer. Es verdad, pero mira, me están gritando. Yo ya te hablé, ya yo te dije, es verdad. Menos mal que era un hombre, pero una mujer a lo mejor se hubiese ahí dejado llevar por las emociones. Pero el enemigo siempre se muestra superior, porque sabe que donde nos entra el temor, ya venció. Una de las armas más poderosas del enemigo es el miedo. Y muchas veces no lo identificamos como tal. Donde tengas miedo, estás vencido, incluso antes de iniciar cualquier batalla. Si yo le creo a Dios, Dios me dijo, ay, pero me asusta, me da miedo tomar ese paso, me da miedo tomar esa decisión, me da miedo cambiar de lugar, me da miedo. Y ese miedo hace que estés bajo una influencia del enemigo. Ya no estás bajo la influencia de Dios porque ya escuchaste. Porque dice que la fe entra por el oír. Tanto lo bueno como lo malo. Tú tienes que prestar atención a lo que te dice e ignorar al enemigo. Donde primero hay que vencer es en nuestra mente. Porque ahí es donde vienen los pensamientos. Tú no puedes. No lo hagas. Vamos en directo, vamos. En la mente vienen pensamientos, tú no vas a poder, no lo hagas. Mira lo que le pasó a fulanito, mira lo que le pasó a menganito. Y nos da miedo de que Dios nos abandone. Y eso muchas veces viene también porque a lo mejor de niñez, no sé si tus padres no estuvieron contigo, pero cuando de niño tú creces sin esa protección paternal, aunque estemos en el cristianismo, el diablo juega con eso para que tú creas que Dios también te va a abandonar. Y eso es una mentira que el diablo usa muchas veces. Pero si tú lo vences en tu mente y tú dices, no, Dios está conmigo, yo voy a hacer en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. El miedo no es de Dios. Si temes perder algo, en Dios siempre es ganancia. En Dios, aún la muerte con Jesús en nuestro corazón es ganancia. ¿Lo sabían? Escuchando la canción de Saray Rivera, Él siempre reina, ella compartía este testimonio porque me llamó la atención. La canción dice algo así, Él siempre reina y en Él es aumento. Y me llamó la atención, o aumento, ganancia, algo así. Él siempre gana, ¿no? Y ella hablaba que esa canción Dios se la dio cuando su mamá estaba recibiendo quimioterapia de un cáncer de pecho. Mientras ella oraba, dice, ¿por qué mi mamá? Porque mi mamá, mujer pastor, está en la obra del Señor, te está ayudando. Y dice que ahí le vino la melodía y la letra, Él siempre reina, Él siempre gana. Y dice que en la muerte es ganancia.
Le estaba diciendo a Dios, aunque mi madre parta contigo, es ganancia, porque va hasta un sitio mucho mejor. No digo que con esto no luchemos las batallas, que oremos, porque Jesús vino a sanar y a darnos vida en abundancia, pero también tenemos que saber que Dios es soberano. Amén. Y vencer, porque nos vamos siempre pensando en esa eternidad con Cristo. Es mucho más allá que cualquier cosa que podamos ganar aquí en la tierra. Y lo bueno que Acab obedeció, inició la batalla con los jóvenes de los jefes de las provincias, y sucedió tal como el Señor le dijo a Acab por medio del profeta. Vencieron la batalla y fueron derrotados. ¿Qué sucedió en ambos bandos? Por un lado tenemos el bando ganador, vencedor, Israel. Dios envió un profeta para advertirle de que en un año iban a volver. Verso 22. Entonces el profeta se acercó al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y entiende y mira lo que tienes que hacer, porque a la vuelta del año el rey Aram subirá contra ti. Israel venció, ganó esa batalla, y quizás se merecían unas vacaciones, un descanso, porque yo me imagino, no sé lo que pesarán esos escudos, esas espadas, pero ya solo con sujetarlo, yo me imagino uno cansado, ¿verdad? Me imagino después una batalla, una lucha, cansancio físico, mental, incluso espiritual, estarían cansados. Pero Dios le advierte, dice: prepárate, fortalécete, porque en un año va a volver. Entonces, muchas veces los creyentes entregan su vida a Jesús, vencen una batalla y ya se relajan. Ay, Dios, es que es tan bueno. Ay, Dios, mira lo que hizo Dios conmigo. Y nos pasamos 10 años el testimonio de contando cuando nos convertimos, todo lo que Dios hizo con nosotros, nos quitó. ¿Y luego qué? Mi fe de ayer no me vale para hoy ni para mañana. Aquí yo tengo que ir renovándome, innovándome cada día en Dios. Porque el enemigo sí usa la misma estrategia, pero Dios nos advierte. Le estaba diciendo: oye, esto no ha acabado. No bajen la guardia nunca. Y más cuando Dios nos está advirtiendo. Porque yo siempre digo, Dios siempre habla, Dios siempre nos advierte. Él nos dice, ¿y qué hacemos? Caso omiso. Ay, no, pero Dios ya tan bueno y yo me merezco unas vacaciones y voy a descansar. ¿Sabe qué? El diablo no descansa nunca. Ni sus secuaces, ni el principado, ni los espíritus inmundos. Por eso tenemos que, incluso el pastor y yo oramos muchas veces, aún hablando de vacaciones, es bueno reposar, es necesario descansar, pero oramos: Señor, dinos cuándo, cómo es el momento, porque nosotros no podemos decir: no, ay, nos vamos y dejamos aquí la iglesia, imagínense. Y los espíritus territoriales ahí en la puerta esperando para atacar. ¿Verdad que sería una faena? Entonces, está el enemigo, él nos quiere atacar, quiere ¿qué? Robar, matar y destruir, pero tenemos un Dios bueno que nos ayuda y nos fortalece. Y no nos podemos quedar allí. Matrimonios en Cristo. Como somos creyentes ya nos confiamos. Bueno, él es cristiano, yo soy cristiana, somos pastores, nos casamos y ya. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Orad sin cesar. Tenemos que cubrirnos en oración y estar atentos a las pequeñas señales. Oye, mira, esto se está apagando, esto se está aflojando, ¿qué está sucediendo? Y preguntar al Señor: ¿qué está pasando en mi vida? Probablemente sea algo que tú tengas que rectificar, exhortar, corregir, o otro nivel que Dios te quiere llevar, pero siempre estar atentos, porque Dios es un Dios creador. Dios no creó el universo allí y se quedó sin crear más nada. Dice que el mismo universo, ¿verdad? Y todavía tantos planetas que necesitan descubrir. Tu hijo a lo mejor estuvo en droga, ya conseguí que acudiera a una terapia, ahí el psiquiatra le está ayudando, que bueno, está mejorando, y bajamos la guardia. No. Yo tengo que orar: Señor, ¿cuál es el siguiente paso? Y Dios te dice: quédate quieto, o no, haz esto, haz aquello, y siempre estar atentos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. No hacer yo lo que a mí me parezca bueno o con buenas intenciones, no, siempre en oración buscando lo que Él quiere. Una vez me acuerdo una historia de ya la señora ya partió, pero yo me acuerdo, él decía, dije, pero le costaba como predicarle a la hija. Dice: no, yo le puse una Biblia en la mesa de noche y ahí se la dejé. Le dije: no oras por ella, no le hablas, no le
No le das testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Padres que traen a sus niños cada domingo y el resto de la semana, ¿cómo lo instruyes en su palabra? ¿Qué hacemos? El niño no es venir y aquí el domingo lo suelto y lo enseñan, ¿no? El resto de la semana, como padre, tenemos autoridad, tenemos la legalidad y tenemos la unción por parte de Dios para instruirle en su palabra. Pero para instruir al niño, primeramente tengo que inspirarme yo, de ser un testimonio vivo en Dios. ¿Cómo estás afrontando las batallas de la vida? ¿Lo estás viendo con ojos físicos o le estás preguntando al Señor qué sucede aquí? ¿Qué tengo que hacer? Eso, el bando de Israel. En el bando del enemigo, también hablaron. Los demonios hablaron para que creyeran en una mentira y volvieran a la carga. En 1 Reyes 20, 23 al 25. Y los siervos del rey de Aram le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso fueron más fuertes que nosotros. Mejor peleemos contra ellos en la llanura, pues no seremos más fuertes que ellos. Haz pues esto, quita a los reyes, cada uno de su puesto, y pon capitanes en su lugar, y alista un ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Entonces pelearemos contra ellos en la llanura, pues no seremos más fuertes que ellos. Él escuchó su consejo y lo hizo así. La primera vez en la historia dije, esto no puede ser verdad. No sé que hayan creído en algo tan absurdo como esto, pero sí, creyeron de que, es verdad, fue en el monte, en la llanura, ahí vamos a ser más fuertes. A veces los incrédulos tienen más fe en lo que el diablo les dice que lo que Dios promete a sus hijos. Porque Él les crió y actuó, los preparó y fue y los atacó. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces vuelvo a preguntar, ¿bajo qué influencia está? Solamente hay dos en este mundo: la influencia del Espíritu Santo de Dios y la influencia del gobernador de este mundo. Al rey de Aram no se presentaron como demonios con caras rojas, no. Fueron sus siervos bajo la influencia de este mundo, que solamente funciona con mentiras. Porque era una mentira lo que le estaba diciendo, pero el rey le escribió, lo tomó y atacó y también perdió la batalla. Dice en Juan 8, 43 al 44, era Jesús diciendo a los fariseos: ¿por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Cómo fue llamado Abraham? El padre de la fe. Y resulta que lo contrario tenemos el padre de las mentiras, que es el diablo. Y esto daría casi para otra predicación, pero el diablo, ¿a quién creen ustedes? ¿A quién va a mentir? ¿A los que están perdidos ahí fuera? No, no tiene sentido. Va a mentir a los hijos y a las hijas de Dios para que no crean en lo que Dios les ha dicho y trae desánimo a su mente y a su corazón. Así es como funciona. Si no entiendes lo que dice Dios, si no puedes oír su palabra, probablemente suceden dos cosas. Estás bajo una mentira del enemigo, te va a mentir con algo contrario a lo que Dios ya te dijo o prometió, y has abrazado esa mentira en tu corazón para hacer tu propia voluntad, en lugar de la del Padre Celestial. Porque el Espíritu Santo siempre habla. La cuestión es, ¿queremos escucharlo? Y esto pudiera sonar, entonces me justifico, no, como estoy bajo la influencia del diablo, él me mintió, él dijo. Pero si leemos la palabra de Dios, ¿a quién condena? A nosotros, el que toma tus decisiones. No dice la gente, las personas que están endemoniados, pobrecitos, ellos sí van a entrar al cielo. No dice eso.
Porque al final la persona tiene la capacidad y la autoridad de tomar sus decisiones para echar fuera ese demonio o echar fuera esa influencia. Siempre depende de nosotros y nuestro corazón y lo que queramos de parte de Dios. Estar en Dios, recibir lo que Dios tiene para nosotros y quitar toda mentira de nosotros. Entonces, ¿cómo hago frente a esto? Porque muchas veces sucede que el diablo trabaja con mentiras encubiertas que no descubrimos o no nos damos cuenta. Pudiera pasar. Pero Dios que está aquí, que está con nosotros, Él es todopoderoso y contra Él no puede ninguna mentira. Entonces, hago frente, descubrir la mentira, aunque duela. Porque lo contrario a la mentira, ¿qué es? La verdad. Y la verdad os hará libre. ¿A quién le gusta que le digan la verdad? A nadie. Sí, no, pastor, a mí me lo puede decir. No, no les va a gustar. No nos gusta. ¿Por qué? Porque nos duele. Entonces, en ese dolor nos dicen una verdad. Es bueno que nos duela, porque cuando nos duele, yo pues puedo llevarme al arrepentimiento y pedirle perdón al Señor y Él me vuelve a la verdad. O sucede que me duele la verdad, culpa a todos los demás y me retraigo. ¿Qué sucede? Que el Espíritu Santo es un caballero y nos deja a un lado. Entonces, descubre la mentira, aunque duela. Pregúntale a Dios, ¿cuál ha sido la mentira en mi vida que le he creído al enemigo? Siempre hay alguna mentira encubierta que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer. ¿Por qué, Señor, siempre tengo esta misma actitud? ¿Por qué tengo esto? Probablemente es que hay alguna mentira. 2, confróntala. Confróntala con la verdad en Cristo. Llórala, suéltala, dale una patada si es necesario. Esas mentiras hay que sacarlas a la luz. Amén. Pide perdón al Señor por haber abrazado esa mentira en lugar de su palabra, su promesa. Porque Jesús lo dijo. El que no entiende, porque no podéis oír, porque sois del Padre, el diablo. Entonces hay que pedir perdón al Señor por haber abrazado esa mentira en lugar de su palabra. Y entonces Dios puede hacernos libres de todo cautiverio. ¿Cuántos quieren ser libres de toda mentira hoy? ¿Por qué Dios no te libera y ya está? ¿Cuántos han dicho al Señor, quítame esto? Quítame esto, por favor, Señor, yo no puedo. ¿Sí o no? ¿Por qué será que Dios no lo hace? Él puede hacerlo, sí, claro. Pero no lo hace. Porque no es una posesión demoníaca. Porque al diablo yo lo echo fuera en el nombre de Jesús y ya está, porque el que está a mí es más fuerte, ¿sí o no? Pero cuando es una influencia demoníaca, la cual has aceptado, la cual has tu corazón, le has dado la autoridad sobre tu vida. Entonces, a todo lo que yo entrego la autoridad sobre mi vida, ¿qué sucede? Que yo la pierdo. Como yo he entregado esa autoridad bajo esa influencia, esa mentira, no estoy aceptando lo que Dios me está diciendo. Dios puede hacerlo, sí, pero como yo le estoy entregando esa autoridad, soy yo la que tengo que retirarla. Entonces, lo cual produce que repitamos muchas veces las mismas conductas una y otra vez. Dios siempre trabaja desde la verdad y desde la luz, con su palabra y la administración. Saca a la luz muchas de las mentiras que creímos en nuestra niñez hasta nuestra edad adulta. Porque hay cosas que, verdad, de este niño nos marcan, de este niño pues sufrimos algún trauma, sufrimos alguna cosa. Dios saca eso a la verdad para sanarnos, para quitarlo, para que sanemos esas emociones. Pero luego hay que construir la verdad en base a la palabra. Porque Dios rompe todo lo que el diablo hizo, entonces hay que construir un edificio nuevo, que somos templos del Espíritu Santo. Entonces, eso es amor en la niñez. Pero hay mentiras también en la edad adulta. No sirve, no vas a conseguir otro trabajo, no vas a alcanzar el propósito de Dios. Entonces ya me desanimo y deja a un lado poco de Dios. Dios las descubre para que trabajemos en y las perfeccionemos, para luego poder ayudar a otros.
Perfeccionemos la santidad, como hace la semana pasada predicó el pastor en 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como si al principio, recuerden esto siempre, somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu humano se tiene que conectar con el Espíritu Santo de Dios o se va a conectar con el espíritu de este mundo. Es como la red wifi, tú decides a cuál conectarte, solamente hay dos, gracias a Dios, no hay mucho donde elegir. Conecta siempre tu espíritu al Espíritu Santo de Dios. Y Él descarga, digamos, esa información cuando somos nueva criatura, nuestro espíritu, pero luego esa nueva información tiene que entrar a nuestra mente. Tengo que renovar mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. Ya no soy la que era antes, ahora soy la que Dios quiere que sea. Y creerle a Dios para que podamos caminar en pos de su palabra y romper viejos comportamientos. Dios quiere que trabajemos, como dice el pastor, seamos valientes y esforzados. Tenemos que esforzarnos. Ay, Señor, es que me cuesta tanto. ¿Saben qué? Dios no tiene hijos gandules. Dios no tiene hijos ociosos. Dios tiene hijos valientes y esforzados. ¿Amén? ¿Cuántos hay valientes y esforzados aquí? No estamos exentos de las mentiras del diablo. Pues bien dice la palabra, esa es su naturaleza. El diablo nunca va a venir con una verdad. Y si viene con una verdad, está tergiversada. Se lo dijo Adán y Eva. Si comes de ese fruto, ¿qué? Tendrás el conocimiento. ¿Y ese conocimiento qué les hizo? ¿Bien o mal? Mal. Pero se lo vendió como algo bueno, ¿sí o no? Pero de repente se vieron desnudos. Y Dios les dijo, ¿quién les ha dicho que están desnudos? ¿Quién les dio ese conocimiento? ¿Quién les abrió esa conciencia? ¿Por qué te destapaste? Porque dejan entrar esa mentira. Y esa es la naturaleza de él. El final de la historia de Acab, pueden leerlo en el capítulo 20, dice, envió nuevamente un profeta a destapar la verdad. Tu enemigo dice que soy el Dios de los montes, pero no de las llanuras. Pero tranquilo, que yo les los voy a entregar. Y les dieron la victoria y vencieron. Pero resulta que Acab dejó vivo al rey de Aram y pactó con él. No aprendió. Acab no aprendió. Si la primera vez no le funcionó, ¿por qué le iba a funcionar la segunda? ¿Saben qué? Porque siempre tropezamos sobre la misma piedra. Dios nos da la victoria, Dios nos da la batalla, acaba con tu enemigo y corta la cabeza a Goliat. Porque donde David no hubiese cortado la cabeza a Goliat, ¿qué hubiese pasado? Ahí hubiese quedado algo vivo. Pero tenemos que estar alerta, descubrir la mentira, sacarla de mi vida y cortarle la cabeza. Ay, pastor, es que estoy luchando con drogadicción, con pornografía, con esto. Sácalo de tu vida, rompe el móvil si hace falta. Sácalo de tu cuarto donde no tengas acceso, córtale la cabeza. Es que se me van las compras, no puedo controlarlo, rompe las tarjetas. Una vez lo hicimos, ¿verdad? Cuando no nos habíamos endeudado, pero sí lo que entraba nos lo gastábamos. Hacía un montón de años, teníamos 2 coches y pagaba préstamos. Y me acuerdo un día entrar dinero el día 1 en la cuenta y el día 1 por la tarde ya no quedar nada. Porque siempre hemos sido de pagar todo, no debíamos nada. Pero quedaban 30 días de mes, ¿con qué? Con nada. Y lloré y le dije al Señor, Señor, esto no me vuelve a pasar, porque ¿qué pasó? Entonces Dios nos habló de que estábamos administrando mal la casa. Y cuando eso yo usaba mucho la tarjeta de crédito, la pasaba el siguiente mes para no pagar intereses y lo que hubiera allí, 200, 300 euros, pues lo cobraban cuando me entraba la nómina. Rompí todas con las tijeritas, una a una. Digo, tú no, me las deseé, pero pastor me dice, ¿qué estás haciendo? Y dije, el diablo no me va a coger más y le rompí. Dice, pero la tarjeta está endemoniada. No, las tarjetas no, pero yo no sé usarla, la voy a romper en el nombre de Jesús. Hoy en día tengo una tarjeta, pero sé usarla. Ya no me pasó más. Pero tuve que aprender a estar un tiempo sin tarjeta, porque dije, de esta yo aprendo. Me autoimpuse disciplina. Entonces,
El otro día me decía una amiga profeta, dice, ve una gracia de favor sobre tu vida en cuanto a las finanzas, en cuanto a esto. Le dije, sí, bastante me ha costado aprender la lección. Pero cuanto antes la aprendamos, mejor. Entonces, ¿cuál es la mentira que el diablo te convenció? ¿Cuál es la influencia bajo la cual caíste? Acab no acabó con el rey y pactó con él. Y vuelvo y repito, con el enemigo no se pacta. El enemigo viene a robar, matar, viene a engañar y a llevarte a una corriente contraria a la de Dios. No hay nada nuevo bajo el sol, está todo escrito en la palabra. Si Dios te dice no te unas en yugo desigual, no te unas en yugo desigual. Si Dios dice que no robes, no robes. Si dice que no mientas, no mientas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo físico, pero también espiritual, que funciona con ciertas leyes, con ciertas normas que están escritas de parte de Dios. Dice 42 y 43. Y él le dijo, el profeta a Acab, así dice el Señor, porque has dejado salir de tu mano al hombre a quien yo había destinado a la destrucción, he aquí tu vida responderá por su... El rey de Israel se fue a su casa disgustado y molesto y entró en Samaria. ¿Cuánta gente se va de la presencia de Dios disgustada y molesta? Porque aquí acá lo bueno que hubiese sido, hubiese dicho, Señor, perdóname, y un arrepentimiento, ¿verdad? Porque nos podemos equivocar. Pero dice, se fue disgustado y entró en Samaria. Acab había recibido palabra de Dios, había obtenido 2 victorias y aún así se dejó influenciar por su enemigo, perdiendo así su vida. Porque estaba tan desanimado que se fue a casa ocioso, que fue cuando vio algo que no tenía que haber visto. La viña de Nabot, siempre le cambio el nombre. Y fue su mujer le dijo, bueno, lo conseguimos, manipularon y llegó la muerte y la destrucción a su casa. Pero hoy Dios nos ha entregado herramientas porque Dios no quiere que perezcamos. Dios quiere que vivamos. Dios quiere que tengamos victoria. Dios quiere que nos vaya bien. Pero tenemos que escucharle, obedecer, actuar, sacar toda mentira. Nos ha dado estrategia y nos va a guiar en cada paso. Sencillamente hay que obedecer al Espíritu Santo. Sencillamente. Para que nos vaya bien. Porque Dios desea lo mejor para nosotros. Cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos exhorta, es porque nos quiere ayudar. El padre que ama a sus hijos los corrige. Muchas veces tenemos confundido el concepto de amor. Ay, no, es que me tienes que hablar bien, me tienes que decir cosas bonitas. Claro, sí, hay que hablar bien, no hay que faltar respeto a nadie. Pero también Dios exhorta, y exhortamos a los que amamos, porque Dios así nos lo enseña. Padres, exhorten a sus hijos con amor, no desde la ira, no desde el enfado, no desde la frustración interior, sino desde el amor de Dios. Y el amor de Dios a veces tiene que ser contundente. Cuando el otro día estábamos en la reunión con los mujeres para organizar y hablábamos de algunas cosas, dar órdenes cortas y precisas. Oiga, mira, por favor, se sienta aquí. Pues si me meto a dar explicaciones, no, mira, es que no sé cuánto, y las sillas, y nos perdemos a veces tanto en la explicación. Seamos precisos con lo que queremos decir. Siempre desde el respeto, la comunicación. Primeramente yo con Dios para ser uno, para luego tener la comunicación con mis hermanos, con mi familia, con mis compañeros de trabajo. Sométete a la voluntad de Dios. Habita bajo las alas del Altísimo. Sé guiado, influenciado por Él, y verás que todo te irá bien. Amén. Nos ponemos sobre nuestros pies y los músicos me acompañan.
Lamentablemente en esta historia ninguno de los dos acabó bien. El rey de Aram perdió su batalla y Acab, después de 2 victorias, también perdió la batalla de su vida. El cristianismo no se trata de llegar, recibir a Jesús en mi corazón y ya todo me va bien. No. Tenemos que aprender a ser perfeccionados en la santidad en Cristo. Y Dios que pongamos de nuestra parte, que Él hace la suya. Cuando dejamos que Él obre, cuando nos dejamos en las manos de Él, cuando nos rendimos, Él hace todo lo demás.